Buenos días, queridos hermanos. Espero que se encuentren grandemente bendecidos y que el Señor haya provisto, haya cuidado durante toda esta semana a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con estos temas acerca de crecimiento espiritual. Y de hecho, el tema del día de hoy son características de mi crecimiento espiritual. Y tenemos como cita bíblica la lectura que se encuentra en la carta de Efesios, capítulo 4, de los versículos del 10 al 16. Y la palabra de Dios dice: el que descendió, el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sabes? Algunos padres hoy en día tienen como práctica con sus hijos el medir su estatura al rayar en una pared cada cierto tiempo e ir midiendo cómo sus hijos van creciendo. Y ven cuántos centímetros en cada periodo van incrementando su estatura. Y esto queda como una evidencia para que ellos y otra gente vean cómo ha crecido. Sabes, esta práctica no es mala, es buena. Pero si a la par de esto tuvieran una forma de medir qué tanto han aprendido a amar, a respetar, a compartir, etcétera, podríamos ver mejores resultados en la vida de estos niños o de estas niñas cuando ellos crezcan. Muchas veces nos preocupamos más por el tamaño que por lo que hay en el interior. Sabes, como hijos de Dios, esto también nos sucede seguido. Uno de los mayores obstáculos para nuestro crecimiento espiritual es que solamente intentamos cambiar lo que hacemos en vez de cambiar lo que somos. Estamos tan empeñados en hacer ajustes en lo que otras personas van a ver en nosotros que olvidamos lo más importante, lo que solo Dios puede ver. ¿Sabes? Dios nos llamó con el propósito de cambiar nuestra vida, transformarnos, y no que solo lo aceptáramos para tener una salvación e irnos a sentar, a esperar hasta que vayamos al cielo. Él quiere que durante nuestra vida, después de aceptarle, tengamos un crecimiento. Y sabes, solo necesitamos de su ayuda para esta transformación. Es una transformación que se origina en nuestro interior y que no es superficial, por lo cual hoy veremos algunas características con las que podemos ver cómo va nuestra relación con Dios y nuestro crecimiento espiritual. Como punto número uno, tenemos que el crecimiento espiritual se basa en el nuevo nacimiento. En otras palabras, el crecimiento espiritual está basado en la salvación, en una salvación real. No podemos hablar de crecimiento espiritual si no tenemos una vida espiritual. Recuerda que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y algo muerto no puede tener un crecimiento, solamente algo que tiene vida, y esa vida solamente la encontramos por medio de Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y por medio de Él nacemos nuevamente, y por medio de Él recibimos el perdón de Dios. Como lo dice
el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino solamente de Dios. Primeramente, hermano, esto es un asunto personal. No tiene que ver con que toda tu familia asista a una iglesia, sean creyentes, tu papá sea el pastor o tu abuelo, etcétera, que tengas familia que haya fundado una iglesia. No, nada de eso. Ya que esto solamente es algo que te concierne a ti y Dios. Tener un encuentro con Jesús es tan único y personal que nadie más lo va a poder hacer por ti. Es por eso que el crecimiento espiritual se basa en un nuevo nacimiento. Como punto número 2, el crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña acerca del Espíritu Santo y tenemos que el Señor Jesús le decía a sus discípulos antes de partir que enviaría un consolador, como lo menciona Juan 14:26. Pero este consolador tenía unas características o iba a ser en la vida de ellos algo que nadie más iba a poder realizar. Dice la palabra de Dios, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Es decir, que por medio del Espíritu Santo podemos comprender todos aquellos misterios, todas aquellas enseñanzas que el Señor Jesús dio, todo lo que viene en la palabra de Dios, porque, como el ejemplo, si tienes un libro en japonés, solamente un traductor de japonés te lo va a poder interpretar. Si tú no sabes japonés. Así igual, la palabra de Dios es un libro espiritual y por medio del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, podemos tener la interpretación de la misma. Podemos comprender, podemos saber lo que Dios quiere enseñarnos. También Gálatas 5:25 nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No hay crecimiento espiritual en nuestras vidas si el Espíritu no está trabajando en nosotros. ¿Sabes? Tenemos que vivir con la misma esencia con la que hemos sido salvos. Y este trabajo solamente lo puede realizar el Espíritu Santo. Como punto número 3, tenemos que el crecimiento espiritual se basa en un conocimiento de la gracia de Dios y experimentar la gracia de Dios. Es muy diferente saber cosas acerca de Dios que conocer realmente a Dios. ¿Sabes? Tenemos mucha información sobre Dios. Podemos conocer lo que se menciona o se dice en el mundo. Podemos conocer acerca de sus atributos. Podemos citar algunos versículos de la palabra de Dios. Podemos mencionar cosas como estas, pero ¿tienes una relación con Dios? ¿Lo conoces en lo privado? ¿En oración? El apóstol Pedro escribió, antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esto lo encontramos en 2 de Pedro 3:18. El apóstol dice, antes bien, crezcan en ¿qué? En la gracia y en el conocimiento. Es necesario también conocer acerca de la palabra de Dios. Es necesario saber de sus atributos, poder conocer y aprendernos los versículos bíblicos. Pero si no experimentamos la gracia de Dios, pues este conocimiento no va a ser más que
un conocimiento general, por así decirlo. El apóstol habla del crecimiento en conocimiento y gracia. Y la gracia incluye el aspecto experimental de haber sentido el perdón de nuestros pecados, de haber vivido el perdón de nuestros pecados y el profundo amor de Dios. Si no conocemos de una manera profunda la gracia de Dios, no podemos compartirla con otras personas ni podemos crecer. Es decir, que necesitas experimentar, necesitas entender cómo Dios en su amor infinito te ha perdonado. Te ha perdonado de tus errores, te ha perdonado de tus pecados. Como punto número 4, el crecimiento espiritual genera una actitud de humildad. ¿Sabes? ¿No me creerías si te dijera que estoy creciendo espiritualmente mientras tú me ves allá afuera comportándome con orgullo? Es contradictorio lo que estoy diciendo con lo que estoy haciendo. Si lo que tú sabes de Dios es que es amor, que es justo, que no miente, bueno, todo ese conocimiento de Él debe de llevarte a reflejar lo que Dios es. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Debe existir también el mismo anhelo y actitud como la que mostró el Señor Jesús al dejar su trono y venir a estar en esta tierra tomando la condición de hombre y siendo obediente hasta las últimas consecuencias. No hay mayor ejemplo que el que nos da nuestro Salvador. Si Él lo hizo, ¿qué te hace pensar que no debes hacer tú también lo mismo? Recuerda, Dios no se sacó la lotería contigo. Nosotros obtuvimos el mejor regalo gracias a la humildad de Cristo. Si Él no hubiera tomado esa postura y esa actitud de dejar su trono para venir a morir por nosotros, el día de hoy no pudiéramos gozar de la salvación que Él nos da. Es por esto, hermano, que nuestro crecimiento espiritual también se ve reflejado en la humildad, en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestro hablar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser. Como punto número 5, el crecimiento espiritual viene como efecto de una transformación real. Y va muy relacionado con los primeros puntos. Es cierto que Dios nos recibe tal y como somos, pero no queda hasta ahí. Su amor por nosotros es demasiado como para dejarnos así. Él busca que crezcamos y que no nos estanquemos. Romanos 12:1 nos dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos vivir igual ahora que somos hijos de Dios. Tenemos que llevar una vida que agrade a Dios, aun cuando esté en contra de todo lo que yo deseo o todo lo que yo quiero. Porque aunque te parezca difícil de creer y aunque parezca duro, lo que Dios ofrece es mucho mejor de lo que tú puedes lograr. Es por eso, hermano, que en este punto es necesario que nuestra mente ahora tome los pensamientos conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios desea, que sea cambiada. Ya no pensemos como el viejo hombre, sino que ahora pensemos de acuerdo a la voluntad, a la buena voluntad de Dios, que dice que es
agradable y es perfecta, es decir, que no tiene error. Como punto número 6, el crecimiento espiritual inspira una actitud de avance, de avanzar. Cuando Dios trabaja en nuestras vidas, Él quiere y nos reta a seguir creciendo en las mismas. El apóstol Pablo escribió: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En Filipenses 3 y 14 podemos encontrar esta porción. Y si te fijas, en Efesios habla de que podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Es decir, que tenemos que seguir creciendo. ¿Te acuerdas el ejemplo que puse acerca de rayar en la pared para ir midiendo la estatura? Y qué bien se siente cuando pasan los años y ese niño ya está a la altura de sus papás, ya llegó a la estatura de su mamá, ya llegó a la estatura de su papá. ¿Y qué dicen? Ya ha crecido como yo. Como les decía, como tal, ese ejemplo no es malo. El apóstol Pablo aquí nos está invitando a que crezcamos, a que sigamos adelante, a que no nos estanquemos, a que es necesario continuar siempre hacia el frente. Pablo no estaba pendiente de estar volteando mientras avanzaba, no checaba sus retrovisores para ver cómo iba. Él interesaba tener ese crecimiento espiritual. Necesitamos dejar de vivir en el ayer y olvida lo que en un momento hacías en tu vida antes de conocer a Dios. Y ahora prosigue, continúa hacia adelante. Hay veces en que nos estancamos, pero es necesario que debamos pasar página. Hay cosas que Dios tiene para nosotros y que si no damos vuelta a la página, no las podremos recibir. No podemos recibir estas bendiciones mientras carguemos con nuestro pasado. Debemos avanzar, debemos de dejarle todo esto a Cristo, debemos de dejarlo todo esto en manos de Dios y que su Espíritu Santo nos cambie. Dice que Él quiere quitar de nosotros todas estas cargas y avancemos hacia la meta de conocer más a Cristo y ser semejante a Él. Por último, hermanos, el crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio. Nuestro Señor Jesús nos enseñó en Mateo 20:27, y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús decía: aquel que quiera ser primero va a ser el último, pero aquel que venga a servir va a ser de los primeros. Reflejemos a Cristo. Reflejamos a Cristo cuando renunciamos a una vida que se centre solamente en nosotros, en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros anhelamos, y que al renunciar a esta vida, ahora decidamos auxiliar a los demás, extender la mano por los demás, porque de esta manera, si hablamos de que Dios nos ama, entonces vivimos dando el amor que proviene solamente de Dios. No es fácil. El Señor Jesús nos pone ese ejemplo, nos puso ese ejemplo al tomar esa actitud humilde y al venir a dar su vida, a servir para el rescate de todos nosotros. ¿Estamos sirviendo a los demás como Jesús espera que lo hagamos? Es algo que solamente tú puedes responder. Sabes, el servicio
es una evidencia poderosa de que estamos creciendo espiritualmente. Que has dejado de pensar en ti y que ahora buscas ayudar a los demás. No es fácil renunciar primeramente a satisfacer todo lo que tú deseas, a todas tus necesidades. Pero si lo haces, el Señor te va a recompensar, porque también te hará sentir que estás en la misma armonía, en la misma sintonía con el propósito con el cual el Señor Jesús vino a servir a la humanidad. Hermano, si el día de hoy te evalúas con estas características, puedes responder, ¿cómo está tu crecimiento espiritual? Si no coincidiste con mucho de lo que se habló, es necesario entonces que vuelvas a Dios y le pidas perdón por alejarte, por querer permanecer pasivo, por querer no comprometerte. Dios desea que tu salvación produzca cambios en tu vida, para que con ellas puedas ser testimonio para su honra y su gloria. Es por eso, hermano, que si el día de hoy no coincidiste con mucho de esto, vuelve a Dios, pídele perdón. Pero si al ver todos estos puntos estás viendo que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida y que afirmaste mucho de estos puntos, déjame decirte que le doy gracias a Dios por tu vida, por lo que tú estás permitiendo que Él haga contigo y deseo que sigas creciendo tomado de su mano. Este crecimiento espiritual no se va a dar por tus propias fuerzas. Es necesario que renuncies a tus fuerzas para que el Espíritu Santo obre en ti, así como el barro y el alfarero. Dios el alfarero y tú el barro. Déjate moldear por Él. Quita toda resistencia que hay en tu vida y permite que el Señor siga obrando en ti para que puedas ser perfeccionado para honra y gloria de Él. Que Dios te bendiga.